Eran casi medianoche cuando el millonario se desplomó frente a las pantallas y susurró: «Lo perdí todo». La limpiadora dejó el carrito, miró la pantalla durante 3 segundos y dijo una sola frase en voz baja. Su destino cambió allí. Las luces de la ciudad se reflejaban contra los cristales del piso 32 del edificio Astoria Corporate Tower, como si la noche misma quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Era casi medianoche, y el corazón financiero de la capital ya dormía. Pero allí arriba, en el último piso ejecutivo, 2 vidas que jamás se habían cruzado de verdad estaban a punto de chocar de la única manera que cambia el destino: en silencio, sin testigos, y con la fuerza tranquila de las cosas que no se planifican. Esmeralda Beltrame Quinteros empujó su carrito de servicio por el pasillo enmoquetado del andar ejecutivo con los pasos cortos y precisos que había aprendido a dar durante los últimos años de su vida. Una mujer de mediana edad, de gestos discretos y mirada inteligente, empleada del turno nocturno de Aurora Servicios Integrales. Llevaba una mochila pequeña sobre el hombro donde guardaba un termo de café con miel, una manzana y un libro grueso de tapa azul oscuro. Un libro que ningún otro miembro del equipo de limpieza llevaba consigo nunca. Un libro que, si alguno de los ejecutivos del piso lo hubiera visto, habría detenido el aliento durante un instante, pero ninguno de ellos la había mirado nunca el tiempo suficiente para notar el libro. Esa era, en realidad, la primera regla del piso 32. La mujer del carrito era invisible. Esmeralda, la voz baja de Renata Solorio Maldonado, jefa nocturna de la empresa de limpieza, mujer mayor de hablar seco, le rozó el oído cuando ella pasaba. «Acuérdese del despacho del fondo. El director general está adentro todavía. Hace casi media hora me pidió por interno que no entrara nadie hasta nuevo aviso. Cuando salga, usted entra, hace lo justo y se va, sin saludos, sin preguntas». «Sí, doña Renata». Y otra cosa, la supervisora le sostuvo el codo un instante. «No me cae mal usted, Esmeralda. Llegó a mi equipo hace ya buen tiempo y todavía no entiendo qué hace alguien con sus modos en este turno. Pero hace bien su trabajo. Y aquí, eso vale más que cualquier diploma». Esmeralda inclinó la cabeza apenas. No respondió. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las palabras no dichas pesan menos en el alma que las palabras que uno se obliga a decir cuando no toca decir nada. Renata se alejó hacia el ascensor de servicio. Esmeralda quedó sola con su carrito en el corredor. Avanzó despacio. Empezó por las salas de reuniones del fondo del pasillo. Limpió mesas vacías de cristal, vasos olvidados, papeles arrugados que ningún ejecutivo se había molestado en romper antes de tirarlos al cesto. Papeles que Esmeralda nunca leía, aunque sus ojos, sin que ella lo pidiera, hubieran aprendido a reconocer en una fracción de segundos si lo que pasaba frente a ellos era un balance trimestral, un memorando interno o un reporte de exposición de cartera. Porque Esmeralda Beltrame Quinteros había sido, años atrás, otra mujer. Una mujer que había estudiado modelado de riesgo y detección de anomalías en sistemas algorítmicos en una universidad europea de prestigio. Una mujer que había trabajado en una mesa de operaciones cuantitativas de una institución financiera reconocida internacionalmente, cuando todavía era joven y el mundo parecía un mapa abierto. Una mujer cuyo padre, don Ezequiel Beltrame Olmedo, profesor universitario de matemáticas aplicadas, le había puesto en las manos su primera calculadora científica, antes que su primera muñeca, diciéndole con la solemnidad de los hombres que aman lo que enseñan: «Hija, los números son una lengua. Aprende a escucharla. La gente miente. Los números nunca». Pero esa mujer ya no existía hacia afuera. Había sido empacada con cuidado, hacía muchísimo tiempo, dentro del corazón de Esmeralda, junto con la fotografía gastada de Damián Quinteros Aragón, el esposo que falleció en un accidente cuando su hija Lucero todavía era pequeña, y junto con los años eternos en los que esa hija enferma había exigido de su madre cada minuto, cada peso, cada plan abandonado. Esmeralda había vendido todo lo que tenía. Había salido de la carrera. Había desaparecido del mundo profesional. Había salvado a Lucero. Hoy Lucero estudiaba medicina. Brillaba como una promesa joven, y no tenía la menor idea de la magnitud exacta de lo que su madre había puesto en silencio sobre la mesa para que ella pudiera levantarse. Y Esmeralda, ya entrada la madurez, sin currículum reciente, sin red,
sin tiempo de construir desde cero, había aceptado el trabajo en el Astoria, porque era el trabajo que había, y porque el turno nocturno le permitía leer al amanecer. Esa era su historia. Una historia que nadie en aquel piso conocía, hasta esa noche. Esmeralda dobló la esquina del corredor y se detuvo. La puerta del despacho principal del fondo Halcón Capital Partners estaba entreabierta. La luz de adentro era extraña, no la luz blanca habitual de los plafones, sino el resplandor cambiante, casi violento, de varias pantallas que parpadeaban al mismo tiempo. Y en medio de aquel resplandor irregular, alcanzó a oír un sonido que la heló por dentro. Un sollozo, no fuerte, no estridente. El sollozo contenido, lento, casi avergonzado, de un hombre adulto que llevaba mucho tiempo guardándolo y que finalmente se permitía soltarlo cuando creía que nadie lo escuchaba. Esmeralda se quedó muy quieta. Miró el carrito. Miró la puerta. Recordó la instrucción de Renata. Hace lo justo y se va. Lo correcto, en aquel momento, era retroceder. Saltarse ese despacho, limpiarlo a la madrugada siguiente. Nadie se iba a enterar, pero entonces, desde adentro del despacho, una voz masculina y rota, casi un susurro, dijo en voz alta una frase que Esmeralda escuchó con la nitidez de un golpe. Lo perdí todo. Lo perdí todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esmeralda tragó saliva. Apoyó las dos manos en el borde del carrito. Y en ese instante, la mujer que llevaba años escondiendo a la otra mujer dentro de sí, la analista que había aprendido a leer los números cuando todavía era una niña, escuchó algo que la sorprendió aún más que el sollozo. Escuchó, viniendo desde adentro del despacho, el sonido inconfundible de una alerta sonora repetitiva. Esa alerta tenía un patrón muy específico. 3 tonos cortos, una pausa, 3 tonos cortos. Era un código de alerta de sistema de trading. Y no era cualquier alerta. Era una alerta de ejecuciones fuera de parámetro, el tipo de aviso que un sistema solo emite cuando detecta que sus propias órdenes están siendo procesadas por algo distinto a su lógica original. Algo que Esmeralda había estudiado a fondo años atrás. Algo sobre lo que había escrito su tesis. Algo cuya firma sonora era inolvidable para cualquiera que hubiera trabajado en mesas cuantitativas serias. Esmeralda se acercó un paso más a la puerta. El sollozo había cesado. Adentro, el hombre respiraba pesadamente. Esmeralda dudó. Iba a pasar de largo. Iba a respetar el dolor ajeno. Pero entonces, el patrón sonoro de la alerta cambió ligeramente. Una variación mínima, casi imperceptible para un oído sin entrenamiento. Y aquella variación le dijo a Esmeralda, en una fracción de segundo, algo que la dejó congelada en el pasillo. Aquella alerta no estaba reaccionando a un colapso de mercado real. Estaba reaccionando a un patrón de ejecución interno. Aquello no era una crisis. Aquello, si su oído viejo no la engañaba, era una manipulación en curso. Esmeralda golpeó suavemente la puerta con los nudillos. Una vez. Despacio, casi como pidiendo perdón. La voz desde adentro respondió con un tono cansado, casi vencido. Le dije a la supervisora que no entrara nadie. Disculpe, señor. La voz de Esmeralda salió firme, controlada. Soy del servicio de limpieza. Si el señor prefiere, paso más tarde. Solo quería avisar que estoy aquí. Hubo un silencio largo. Después, la voz desde adentro, casi sin fuerza. Pase. Total. Ya nada importa. Esmeralda empujó la puerta despacio, y lo que vio del otro lado le confirmó cada una de sus sospechas. Octavio Marchetti Lazcano, fundador y director general de Halcón Capital Partners, hombre maduro de éxito acostumbrado a no necesitar de nadie, estaba sentado en el sillón ejecutivo de cuero detrás del escritorio de cristal. Tenía la corbata floja, los puños de la camisa desabrochados y la mano derecha apretada contra la sien. Frente a él, los 3 monitores grandes mostraban gráficos rojos descendientes con una violencia que parecía diseñada para destruir la voluntad de cualquiera que los mirara. Y en la pantalla más pequeña, a la derecha, un mensaje en mayúsculas pulsaba en intervalos regulares. Falla en el sistema. Ejecuciones fuera de parámetro. Intervención requerida. Octavio levantó apenas la mirada cuando Esmeralda entró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no la vio. La miró sin verla, como se mira un mueble que entra a la habitación.
Limpia rápido, murmuró, y volvió a apretarse la sien con la mano. Esmeralda asintió. Empezó a vaciar la papelera. Pasó el paño por el borde del escritorio. Sus ojos, sin embargo, hacían algo distinto a sus manos. Sus ojos, durante esos pocos segundos que tardó en cruzar la habitación, escanearon los 3 monitores grandes de la mesa con la velocidad y la precisión que solo se aprenden con años de mesa de operaciones. Lo que vio en la pantalla central la hizo detenerse. Habían pasado 3 segundos. Apenas 3. Pero en esos 3 segundos, Esmeralda Beltrame Quinteros vio lo que ninguno de los analistas que cobraban fortunas en aquel piso había logrado ver en horas de pánico. Vio el patrón. Vio la firma. Vio la huella inconfundible de algo que se enseña en las aulas de modelado de riesgo y que casi nadie aprende de verdad porque exige paciencia, intuición y un padre matemático que te enseña a escuchar los números desde niña. Eran ejecuciones fantasmas. Estaban drenando posiciones del fondo a una velocidad que el ojo humano no podía detectar, pero que un sistema bien entrenado sí podía registrar como anomalía. Y el patrón de las anomalías no correspondía a un colapso de mercado externo. Correspondía a una secuencia interna. Aquel hombre destrozado no estaba siendo arruinado por el mercado. Estaba siendo arruinado por alguien de adentro. Esmeralda se enderezó despacio. Apretó el paño contra el costado del carrito. Miró a Octavio. Miró la pantalla. Miró a Octavio otra vez. Y por primera vez en años, escuchó adentro de sí la voz de su padre, don Ezequiel, diciéndole: «Hija, los números nunca mienten, pero a veces gritan, y cuando gritan, hay que hablar». Respiró hondo. Apoyó una mano sobre el borde de la mesa, y dijo en voz baja, casi disculpándose por adelantado, una sola frase: «Disculpe que me meta, señor, pero esa pantalla no le está mostrando una falla del mercado. Le está mostrando ejecuciones internas anómalas. Si no apaga ese sistema en los próximos minutos, va a perder más todavía. Y no por culpa del mercado». Octavio Marchetti Lascano levantó la cabeza. Y por primera vez aquella noche, miró a la mujer del carrito a los ojos. De verdad. El silencio que siguió a la frase de Esmeralda fue uno de esos silencios que pesan más que cualquier grito. Octavio Marchetti Lascano se quedó mirándola sin parpadear, con la mano todavía apoyada sobre la sien, como si su cerebro estuviera intentando procesar algo que no encajaba con ninguna de las categorías que había usado en toda su vida adulta. La mujer que limpiaba su despacho acababa de decirle en una sola frase 2 cosas que él no había sido capaz de descifrar en 4 horas de pánico junto a sus analistas más caros. Primero, que aquello no era una falla. Segundo, que aquello no era el mercado. Octavio bajó la mano de la sien. Se enderezó despacio en el sillón. Y por primera vez en toda la velada, su voz salió sin temblar. «¿Qué dijo usted?» Esmeralda apretó el paño contra el borde del carrito. Sintió como el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que no había sentido en muchos años. Una parte de ella, la mujer prudente, la mujer que había aprendido a desaparecer durante toda una década, le gritaba que se disculpara, que dijera que se había equivocado, que volviera a su carrito y limpiara la próxima sala. Pero la otra parte de ella, la voz vieja de su padre Ezequiel diciéndole: «Hija, cuando los números gritan, hay que hablar», le sostuvo la mirada al hombre del escritorio. «Le dije, señor, que esa pantalla no le está mostrando una falla del sistema. Le está mostrando ejecuciones internas anómalas. Y si no apaga el motor algorítmico en los próximos minutos, va a seguir perdiendo posiciones aunque el mercado se cierre». Octavio se quedó callado. Sus ojos, enrojecidos hacía un instante, ahora estaban completamente despiertos, como si alguien le hubiera tirado un balde de agua fría sobre la cabeza. ¿Cómo sabe usted lo que estoy mirando?» Esmeralda dudó, pero ya no había vuelta atrás. Aquel umbral había sido cruzado en el segundo en que decidió hablar, y dentro de ella, algo que llevaba años dormido, empezaba a despertarse como una bestia mansa pero firme. «Señor, mire la columna de la derecha en la pantalla central, la columna donde están listadas las últimas ejecuciones por milisegundo. ¿La ve?» «La veo. Fíjese en el intervalo entre cada operación. Las normales tienen una variación natural. Las suyas, en los últimos minutos, tienen una regularidad que no es humana ni de mercado. Cada cierto número de operaciones legítimas
aparece una operación que no encaja con la lógica de las anteriores. Es un patrón. Y los patrones, señor, no se generan solos. Alguien los programa. Octavio giró la silla hacia la pantalla central. Se inclinó hacia adelante. Y por primera vez en toda la noche, miró los datos como debía haberlos mirado desde el principio. No con el pánico del que cree que está perdiendo. Con el ojo frío del que empieza a sospechar que está siendo robado. Pasaron 20 segundos. 30. Esmeralda no se movió. Cuando Octavio se giró otra vez hacia ella, su rostro había cambiado. Ya no era el rostro del hombre derrumbado de minutos atrás. Era el rostro de un cazador que acaba de oler a su presa. Tiene razón, señor. Tiene razón, señora. Cada 43 operaciones hay una que no responde al algoritmo principal. Cada 43 exactas. Mi sistema no programa así. Mi sistema no piensa así. Esto no es mi sistema. Esmeralda asintió con la cabeza. Apague el motor, señor. Antes de seguir hablando, apáguelo. Cada minuto que ese código sigue corriendo es dinero suyo, que se va a un lugar que usted no decidió. Octavio dudó apenas un instante. Después extendió la mano hacia el teclado. Sus dedos volaron por las teclas con la precisión de un hombre que conocía cada atajo de aquel software de memoria. 3 comandos, una contraseña, una confirmación. La pantalla central parpadeó 2 veces. Y entonces, con un sonido suave, casi un suspiro, el motor algorítmico del fondo Halcón Capital Partners se detuvo. El silencio del despacho se hizo absoluto. Octavio se reclinó en el sillón. Cerró los ojos. Por un instante Esmeralda pensó que el hombre iba a desplomarse otra vez, pero cuando los abrió, la expresión que tenía era nueva. Era la expresión de alguien que entendía, en una fracción de segundo, que había estado a punto de perder mucho más de lo que ya creía haber perdido. Señora, dijo, con la voz lenta de los hombres que tienen miedo de equivocarse en la próxima palabra. Dígame su nombre. Esmeralda Beltrame Quinteros, señor. Y dígame, señora Esmeralda, ¿cómo sabe lo que sabe? Esmeralda bajó la mirada un instante. Después la levantó de nuevo. Sintió cómo los años de silencio le subían por la garganta como un río que finalmente había encontrado por dónde salir. Porque hace muchos años, señor, antes de empezar a empujar este carrito, yo trabajé en una mesa de operaciones cuantitativas. Tengo un máster en modelado de riesgo y detección de anomalías por una universidad europea. Mi tesis fue precisamente sobre la firma estadística de manipulaciones algorítmicas internas en sistemas de trading. Octavio Marchetti. Lascano se quedó sin palabras. Lentamente, casi sin querer, sus ojos viajaron desde el rostro de Esmeralda hasta el carrito de limpieza. De ahí hasta la mochila pequeña que ella llevaba sobre el hombro. De ahí hasta el contorno apenas visible de un libro grueso de tapa azul oscuro que asomaba desde adentro de la mochila. ¿Puedo ver qué libro lleva ahí, señora? Esmeralda dudó apenas un segundo. Después abrió la mochila. Sacó el libro. Lo apoyó sobre el escritorio frente a Octavio. Era un libro técnico de modelado matemático financiero, edición avanzada, en idioma original, con anotaciones a lápiz en los márgenes y subrayados precisos en cada capítulo. La clase de libro que ningún miembro del equipo de limpieza de la Astoria habría llevado nunca en una mochila a las 11 de la noche. La clase de libro que solo lee, después de muchos años fuera del oficio, alguien que no ha dejado de pertenecer al oficio, aunque el oficio la haya dejado afuera. Octavio pasó las yemas de los dedos por la portada. Después miró a Esmeralda con una mezcla de incredulidad y de respeto que ella no recibía hacía mucho tiempo. Señora Beltrame, usted no debería estar limpiando este piso. Usted debería estar arriba, sentada, con un cargo, y cobrando lo que cobran los analistas que no fueron capaces de ver en 4 horas lo que usted vio en 3 segundos. La vida tiene sus razones, señor. Octavio se levantó, caminó hasta la ventana, miró la ciudad nocturna durante un largo rato. Cuando se giró otra vez hacia ella, había en sus ojos una determinación nueva. Señora Esmeralda, lo que usted acaba de hacer probablemente me salvó una porción enorme de mi fondo. Pero lo que viene ahora es peor, mucho peor. Porque, si lo que usted dice es cierto, alguien dentro de mi propia empresa, alguien con acceso al motor algorítmico, está moviendo el mecanismo. Y si lo está moviendo esta noche,
Es porque alguien planeó esta noche. Es porque alguien sabía que yo iba a quedarme solo en el despacho. Es porque alguien quería que el fondo amaneciera mañana en una situación tan grave que no hubiera retorno. Esmeralda escuchó cada palabra con el mismo silencio respetuoso con el que su padre Ezequiel le había enseñado a escuchar a sus profesores cuando era niña. Señor, ¿quién en su empresa tiene acceso al motor algorítmico? Octavio lo pensó apenas un segundo. La respuesta le salió rápida, casi automática, pero teñida de una sombra que ella reconoció enseguida. La sombra del hombre que acaba de comprender, demasiado tarde, una verdad que tenía delante de los ojos hacía tiempo. Solo 2 personas en el mundo, señora. Yo y mi socio fundador, Iván Bermúdez Salcedo. El nombre quedó suspendido en el despacho como una sentencia. Esmeralda no respondió. No le hizo falta. La cara de Octavio Marchetti Lascano dijo todo lo que ella necesitaba escuchar. El hombre se llevó una mano a la frente. Se apoyó contra el cristal del escritorio. Y por un instante, fue otra vez el hombre derrumbado de hacía media hora. Pero esta vez, la diferencia era enorme. Esta vez ya no estaba derrumbado por una pérdida que no entendía. Estaba derrumbado por una traición que recién empezaba a entender. Iván, murmuró. Iván conmigo desde el primer día. Iván que estuvo en el funeral de mi padre. Iván que firmó conmigo el primer contrato de constitución del fondo cuando todavía éramos 2 muchachos sin nada. Iván. Esmeralda guardó silencio. Octavio levantó la cara. Sus ojos, ahora completamente secos, tenían la firmeza fría de un hombre que está empezando a calcular consecuencias en tiempo real. Señora Esmeralda, necesito pedirle algo. Y necesito que usted me responda con honestidad, porque lo que decida en los próximos minutos va a cambiar muchas vidas, incluyendo la mía y, si usted acepta, también la suya. Escucho, señor. Necesito que se quede aquí esta noche conmigo. Necesito que me ayude a documentar el patrón que usted detectó. Cada operación, cada milisegundo, cada huella. Necesito construir, antes de que amanezca, una evidencia técnica suficientemente sólida para que mañana yo pueda enfrentar a Iván con pruebas y no con sospechas. Y necesito hacerlo con alguien que entienda lo que está mirando. Y en este edificio, esta noche, la única persona que entiende lo que está mirando es usted. Esmeralda sintió cómo la sangre se le subía a las mejillas. No por orgullo, por miedo. Por la conciencia repentina de que aquel umbral, una vez cruzado, no tenía retroceso. Si decía que sí, su vida tranquila de turno nocturno y mañanas de lectura iba a terminar esa misma noche. Si decía que no, iba a terminar también, pero con la culpa eterna de haber visto lo que vio y no haber hecho nada. Pensó en Lucero, en su hija que estudiaba medicina, en todo lo que había sacrificado para que esa hija llegara hasta donde había llegado. Y por primera vez en muchos años, Esmeralda comprendió que el sacrificio que había hecho no había sido ocultarse para siempre. Había sido esperar. Esperar el momento exacto en el que la vida le pidiera, otra vez, ser la mujer que ella había sido. Aquel momento era esa noche. Acepto, señor. Octavio inclinó la cabeza con un respeto que no le había mostrado a casi nadie en muchos años. Una sola condición de mi parte, señora. Dígame, si esta noche logramos construir la evidencia y mañana puedo enfrentar a Iván con pruebas, usted no vuelve nunca más a empujar un carrito en este edificio. No porque empujar carritos sea poco, sino porque empujar carritos no es lo suyo. Lo suyo es lo que acaba de hacer hace 4 minutos. Esmeralda no respondió. Solo asintió apenas, con los ojos brillantes. Octavio caminó hasta su escritorio. Levantó el teléfono interno. Marcó 3 dígitos. Esperó. Don Próspero, soy Octavio Marchetti. Necesito un favor. La señora del servicio de limpieza que está en mi piso esta noche, Esmeralda Beltrame, va a quedarse conmigo en el despacho hasta el amanecer trabajando en una emergencia operativa. Por favor, comuníquele a Renata Solorio que yo asumo personalmente cualquier consecuencia administrativa de esta decisión. Y le ruego absoluta discreción. Nadie debe saber que esta señora estuvo en este piso esta noche. ¿Puedo contar con usted? Del otro lado de la línea, la voz vieja y firme de don Próspero Vázquez Camargo, el portero anciano de la historia que conocía a Esmeralda desde el primer día que ella cruzó el lobby, respondió con una sola palabra. Cuente. Octavio colgó. Se giró hacia Esmeralda con una sonrisa pequeña,
casi infantil, la primera sonrisa real que ella le veía en aquella velada. «Don Próspero la quiere, señora», lo escuché en la voz. «¿Hace cuántos años cruza usted ese lobby?» «Hace ya muchos, señor». «Pues entonces le voy a confesar algo. Don Próspero me dijo, hace tiempo, que en mi edificio había una mujer del servicio de limpieza que llevaba siempre un libro. Yo me reí. Le dije que estaba inventando historias. Le pedí perdón a la vida esta noche, señora. Don Próspero veía algo que yo no veía. Y a partir de mañana, le aseguro, voy a aprender a ver lo que él ve». Esmeralda sonrió por primera vez en muchísimas noches. Una sonrisa pequeña, cansada, hermosa. «Empecemos, señor». Y juntos, el millonario derrumbado y la limpiadora invisible, se sentaron frente a las pantallas del fondo Halcón Capital Partners para reconstruir, milisegundo por milisegundo, la firma de un hombre que se creía intocable. El despacho del piso 32 quedó en una luz distinta a partir de aquella decisión. Octavio Marchetti Lascano apagó los plafones del techo y dejó solamente la lámpara de mesa encendida. Las pantallas, ahora con el motor algorítmico detenido, ya no parpadeaban con el rojo agresivo de la falla anterior. Mostraban líneas estáticas, congeladas en el tiempo, esperando que dos personas las leyeran con paciencia. Esmeralda Beltrame Quintero se sentó frente al monitor central. Apoyó las manos sobre el escritorio. Por un segundo, antes de empezar, dejó que sus dedos sintieran el cristal frío. Hacía tantos años que sus manos no tocaban un escritorio así. Hacía tantos años que sus ojos no miraban una pantalla con la responsabilidad de descifrar algo que pesaba millones. Octavio acercó otra silla. Se sentó al lado de ella. Le entregó una libreta nueva y un bolígrafo. «Señora Esmeralda, yo voy a operar el sistema. Usted me dice qué buscar y por dónde mirar. Tomamos nota de cada anomalía, cada huella, cada milisegundo. Necesitamos construir, antes de que amanezca, una secuencia tan clara que cualquier perito independiente que la mire mañana no tenga ni un margen para dudar». «De acuerdo, señor». «Y por favor», Octavio bajó la voz, «deje de llamarme señor. Esta noche, en este despacho, somos dos personas haciendo el mismo trabajo. Llámeme Octavio». Esmeralda dudó un instante. Después asintió apenas. «Octavio». Empezaron por el período más reciente. Las últimas horas de operaciones. Esmeralda pidió que extrajera el log de ejecuciones por milisegundo y lo cruzara con el log del algoritmo principal. Octavio tecleó comandos con la velocidad de un hombre que conocía aquel sistema desde hacía años. Aparecieron miles de líneas de código en una ventana lateral. Esmeralda recorrió las primeras con la mirada. Después, se inclinó hacia adelante. «Aquí, mire este bloque. La ejecución 43 está marcada como automática interna, pero el hash de origen no corresponde al hash de su algoritmo. Es un identificador que parece propio pero no lo es. Está disfrazado». «¿Disfrazado cómo, Esmeralda?» «Quien programó esto, Octavio, no quiso esconder la operación. Eso habría disparado alertas. Quiso que pareciera una operación legítima de su sistema, pero con una firma técnica distinta, que dejara una puerta de salida hacia otro lugar. La estética del código es la suya. La sintaxis interna es de otra mano». Octavio se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Después, negó despacio con la cabeza. «Iván sabe escribir código así. Iván fue programador antes de socio. Iván conoce mi algoritmo línea por línea, porque lo construimos juntos». «Lo siento, Octavio». El millonario respiró hondo. No habló durante un minuto entero. Cuando finalmente lo hizo, su voz estaba serena, casi profesional. Había decidido, en silencio, dejar el dolor para después. Aquella madrugada solo había espacio para la precisión. «Sigamos. Necesito ver hasta dónde llega esto en el tiempo». Esmeralda le pidió que retrocediera por bloques. Buscaron el mismo patrón en las operaciones del día anterior. Lo encontraron. En las de la semana anterior. Lo encontraron. En las del mes anterior. También. Cada 43 operaciones legítimas. Una operación fantasma drenando una pequeña porción del lucro hacia un destino enmascarado. Una porción tan pequeña en cada operación individual que ningún análisis superficial la habría detectado, pero acumulada durante meses, era una fortuna. Octavio se llevó una mano a la cara cuando Esmeralda le mostró la suma estimada por extrapolación. «Llevamos meses sangrando. Yo no me di cuenta.
Nadie se daría cuenta a primera vista, Octavio. Está diseñado para no ser visto. Lo de esta noche fue un pico. Algo aceleró la frecuencia hoy. Si no hubiera sido esta noche, en pocos días el de sangre habría sido visible incluso para un análisis grueso, y eso habría disparado todas las alarmas. ¿Por qué aceleró hoy? Esmeralda lo pensó un instante. Y cuando habló, su voz tenía la firmeza fría de los analistas de mesa. Porque alguien quería que el fondo amaneciera mañana en una situación tan grave que el directorio se viera forzado a tomar decisiones de emergencia. Probablemente vender posiciones a precios de remate. Probablemente ofrecer participaciones a un comprador externo que ya estuviera esperando. Octavio asintió despacio. Iván tiene reuniones desde hace meses con un grupo de inversionistas asiáticos que llevan tiempo presionando para entrar en mi fondo. Yo siempre dije que no. Esa es la respuesta entonces. Octavio se quedó callado. Después tomó el teléfono interno del despacho. Marcó un número directo. Caterina. Soy Octavio Marchetti. Disculpa la hora, pero necesito que vengas al edificio ahora. Sí, esta misma madrugada. No, no es por una factura. Es algo serio. Penal. Te explico cuando llegues. Trae tu computadora y un grabador. Sí, gracias. Colgó. Miró a Esmeralda. Caterina Vivanco Roldán, mi abogada penalista. Joven, brillante, especialista en delitos financieros. Si yo voy a enfrentar a Iván mañana, no lo voy a hacer solo. Y no lo voy a hacer sin papeles legalmente armados. Está bien. Mientras esperaban a Caterina, Octavio se levantó. Caminó hasta la ventana panorámica. Se quedó mirando la ciudad nocturna durante un largo rato. Cuando habló de nuevo, su voz salió distinta. No la voz del director de fondo, la voz del hombre que estaba detrás de ese cargo. Esmeralda, ¿puedo preguntarle algo personal? Pregunte. ¿Por qué dejó la carrera? Esmeralda dejó la libreta sobre el escritorio. Se reclinó apenas en la silla. Miró el reflejo de la lámpara sobre el cristal del escritorio. Y por primera vez en muchísimos años, le contó a otro ser humano lo que casi nunca contaba. Le contó del accidente que se llevó a Damián cuando Lucero todavía era una niña pequeña que apenas empezaba a hablar. Le contó del diagnóstico médico que llegó pocos meses después y que cambió todo. Le contó de los años en que la vida se redujo a un hospital, una farmacia, una sala de espera. Le contó de cómo había vendido el departamento, el auto, los libros, los relojes, todo, menos los libros técnicos, porque esos eran lo único que su padre le había dejado y porque algo dentro de ella sabía que algún día los iba a necesitar otra vez. Le contó del año en que Lucero finalmente se levantó de la cama y volvió al colegio, y del año en que Lucero entró a la universidad a estudiar medicina, y de cómo, cuando Esmeralda intentó volver al mercado profesional, descubrió que el mundo había seguido sin ella, que su currículum era de otra década, que las puertas estaban cerradas, y que el único trabajo que encontró fue el del turno nocturno en Aurora Servicios Integrales. Y aquí estoy, Octavio, empujando un carrito en su edificio. Octavio se giró desde la ventana. Tenía los ojos brillantes. Esmeralda, Lucero no sabe nada de lo que usted hizo, ¿verdad? Sabe lo justo. Sabe que yo trabajé en finanzas antes. Sabe que dejé la carrera para cuidarla. No sabe la magnitud. Y yo no quiero que sepa nunca. Las hijas no tienen que cargar con la cuenta de los sacrificios de las madres, Octavio. Eso lo aprendí cuando perdí a mi propio padre. Octavio bajó la cabeza. Yo no entendí a tiempo a mi padre. Cuando él falleció yo estaba demasiado ocupado construyendo este fondo. No fui al hospital los últimos días. Iván sí fue. Iván estuvo allí cuando yo no estuve. Y mi padre, antes de morir, me hizo prometer que cuidara a Iván. Me dijo que ese muchacho era leal, que lo trataba como un hijo más. Hizo una pausa. Esta noche, Esmeralda, además de descubrir que mi socio me robó, descubrí que mi padre se equivocó al juzgar a un hombre. Y eso me duele más que la pérdida de dinero. Esmeralda no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue suave. Octavio. Su padre no se equivocó al juzgar a Iván. Lo juzgó por el muchacho que era entonces. Las personas cambian, a veces para bien, a veces no. Su padre lo amó por lo que vio. No lo culpe por lo que no pudo prever. Octavio se llevó una mano a los ojos. Asintió despacio. No dijo nada más durante un rato. Caterina Vivanco Roldán llegó al despacho casi una hora después. Mujer joven, de paso firme, traje sobrio, mochila profesional al hombro.
Octavio le hizo las presentaciones. Caterina estrechó la mano de Esmeralda con un respeto que no era de cortesía, sino de reconocimiento técnico inmediato. Octavio le había explicado por teléfono quién era la mujer que tenía sentada a su lado. «Señora Beltrame, es un placer». Octavio me adelantó algo de su trayectoria. «Vamos a trabajar juntas esta madrugada. Necesito que usted me explique, en términos legalmente utilizables, qué es exactamente lo que descubrieron y cómo lo prueban». «Lo que necesite, licenciada». Las tres trabajaron sin descanso durante las horas siguientes. Esmeralda explicaba el patrón técnico. Caterina lo traducía al lenguaje jurídico. Octavio firmaba cada documento que iba quedando listo, autorizando a Caterina a actuar como representante legal del fondo en lo que viniera. Antes del amanecer, ya tenían un dossier técnico legal sólido, un acta notarial preparada para ser firmada por un escribano amigo de Caterina que llegaría a primera hora, y un plan de acción para la mañana siguiente. «Octavio, escúchame bien». Caterina se había sentado en el borde del escritorio. «Mañana, cuando Iván llegue, no lo enfrentas solo. Te acompaño yo». La señora Beltrán se queda fuera del despacho, en una sala adjunta, con todo el material a la vista. Si Iván intenta negar, llamamos a la señora Beltrán y le pedimos que explique frente a él el patrón. Si Iván intenta atacarla a ella personalmente cuestionando su credibilidad, le mostramos su currículum académico que ya empezamos a documentar esta noche. Iván no va a salir de este despacho mañana siendo el mismo hombre que entró. Octavio asintió. «Y una cosa más, Caterina. Cuando esto termine, quiero que la señora Beltrame tenga un cargo en mi fondo. El cargo que le corresponde. No el que cabe en un organigrama que ya existe. Uno nuevo, hecho a medida». Caterina sonrió. «Eso lo conversamos mañana, Octavio». Las primeras luces del amanecer empezaron a colorear el cielo detrás de la ventana panorámica. Esmeralda se levantó. Estiró los brazos. Hacía muchísimos años que no sentía el cansancio de una madrugada de trabajo intelectual intenso. Era un cansancio distinto al de empujar un carrito durante 8 horas. Era un cansancio que ella había olvidado que existía, y que por primera vez en mucho tiempo le supo a algo bueno. Caterina recogió su computadora. Estaba doblando los últimos papeles cuando, desde el corredor exterior, se escucharon pasos. Pasos firmes, conocidos, de zapatos caros sobre la moqueta. Octavio se quedó muy quieto. Miró a Caterina, miró a Esmeralda, y dijo en voz baja: «Es él. Llegó antes de tiempo». La puerta del despacho se abrió de golpe. En el umbral, vestido con un traje impecable y sosteniendo en la mano un café de cartón humeante, apareció Iván Bermúdez Salcedo. Sonrió al ver a Octavio sentado en el sillón. Una sonrisa amplia, fácil, cómplice. La sonrisa de hermano de toda la vida. Pero la sonrisa se le congeló en el rostro cuando registró a las 2 mujeres que estaban en el despacho. Una abogada que él conocía bien, y una mujer del servicio de limpieza que él jamás había mirado con atención en años. «Octavio, ¿qué es esto?». Octavio no respondió enseguida. Se levantó del sillón despacio. Se acomodó el saco, y le sostuvo la mirada al hombre que había estado en el funeral de su padre, al hombre que había firmado con él el primer contrato del fondo, al hombre que llevaba meses drenando lo que ambos habían construido. «Esto, Iván, es lo que vos no esperabas que pasara esta noche». El silencio que siguió a la frase de Octavio fue uno de esos silencios que separan la vida en dos. Iván Bermúdez Salcedo se quedó parado en el umbral con el café de cartón todavía humeante en la mano. Sus ojos, hábiles para leer mercados pero entrenados durante años para no leer a la persona que tenía enfrente, hicieron lo único que no tenían que hacer en ese momento. Viajaron por el despacho, vieron las pantallas con líneas estáticas, vieron la libreta abierta sobre el escritorio con anotaciones técnicas que reconocieron al instante. Vieron a Caterina Vivanco Roldán cerrando la cremallera de su computadora. Vieron a la mujer del carrito de limpieza de pie junto al monitor central, sin uniforme de trabajo en las manos, sin paño, sin escoba, solo de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo a él como ningún miembro del servicio de la Astoria lo había mirado nunca. Iván sonrió otra vez, pero esta vez la sonrisa salió torcida. «Octavio, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hace una empleada de limpieza en una reunión con tu abogada a las 6 de la mañana?» Octavio caminó despacio hasta el escritorio. Apoyó las manos sobre el cristal. Miró a su socio durante un largo rato antes de hablar.
Cuando finalmente lo hizo, su voz salió controlada, casi serena. Pero adentro, Esmeralda sintió que cada palabra le cortaba al millonario por dentro como un cuchillo lento. Iván, sentate, por favor. Octavio, decime qué está pasando. Sentate. Iván dudó un instante. Después dejó el café sobre la mesita de la entrada. Se acomodó el saco. Caminó hasta la silla frente al escritorio y se sentó. Pero su lenguaje corporal había cambiado por completo. Las piernas cruzadas con tensión, las manos apretadas sobre los muslos, los ojos saltando de Octavio a Caterina a Esmeralda y volviendo a Octavio. Caterina abrió su computadora. Octavio tomó la libreta. Esmeralda permaneció de pie junto al monitor central en silencio. Iván. La voz de Octavio fue suave, casi paterna, como quien le habla a un hijo que va a recibir una verdad que ya nadie puede suavizar. Anoche, cuando vos te fuiste del despacho a las 7:30 diciéndome que tenías una cena familiar, yo me quedé acá hasta tarde. Sabes cómo soy. Cuando algo no me cierra, me quedo hasta entender. Y anoche había algo que no me cerraba. Llevaba semanas sin cerrarme. Octavio. Déjame terminar. Anoche el sistema me mostró una alerta que no entendí. Llamé a Tobías. No me atendió. Llamé al equipo de soporte técnico. Tampoco. Me quedé solo frente a las pantallas mirando cómo el fondo se desangraba sin que yo entendiera por qué. Y en algún momento me derrumbé, Iván. Lloré delante de la pantalla como no lloraba desde el funeral de mi padre. Pensé que lo había perdido todo. Iván abrió la boca para hablar. Octavio levantó una mano. Y entonces entró al despacho la señora Esmeralda Beltrame Quinteros. Ella es del servicio de limpieza nocturna del edificio. Y me dijo en una sola frase que lo que yo estaba viendo en la pantalla no era una falla del mercado, que era una manipulación interna. Iván giró la cabeza despacio hacia Esmeralda. La miró con una expresión que ya no era de socio sorprendido. Era la mirada del hombre que entiende, en una fracción de segundo, que la pieza que él descartó por irrelevante era la que le iba a costar todo el tablero. Octavio, esto es absurdo. Una mujer de limpieza no puede saber... Iván. La voz de Octavio bajó un tono. La señora Beltrame tiene un máster en modelado de riesgo y detección de anomalías por una universidad europea. Su tesis fue precisamente sobre la firma estadística de manipulaciones algorítmicas internas. Trabajó años en una mesa cuantitativa de prestigio internacional antes de retirarse por motivos personales. En 3 segundos, vio en mi pantalla lo que ningún analista de los nuestros había visto en 4 horas. Y pasamos toda la madrugada, ella, yo y Caterina, reconstruyendo la firma del patrón. Iván tragó saliva. Y la firma del patrón, Iván, lleva tu mano. Cada línea de código adicional fue escrita por alguien que conoce mi algoritmo principal de memoria. Cada operación fantasma sale por una ruta enmascarada que solo 2 personas en el mundo conocen. Yo y vos. Y yo no fui. Octavio, escúchame. Llevamos meses sangrando, Iván. Cada 43 operaciones legítimas. Una operación fantasma drenando una fracción a una estructura paralela. Una fracción tan pequeña que ningún auditor de superficie la detectaría, pero acumulada, una fortuna. Anoche aceleraste la frecuencia. ¿Por qué? Porque querías que el fondo amaneciera hoy en una crisis tan profunda que el directorio se viera obligado a aceptar la oferta del grupo asiático con el que estás en reuniones desde hace meses. La oferta que yo rechacé 3 veces. La que vos seguiste negociando a mis espaldas. Iván se llevó una mano al cuello. Se aflojó la corbata. Su rostro, blanco hacía un instante, empezaba a sudar. Esto es ridículo. Yo nunca... Caterina giró la pantalla de su computadora hacia él. En la pantalla, una cadena de correos electrónicos extraídos del servidor del fondo aquella misma madrugada, con las credenciales corporativas de Octavio, mostraban claramente la correspondencia entre Iván y un representante del fondo asiático. Fechas, cifras, borradores de acuerdo, con cláusulas que solo activarían si el fondo halcón quedaba en estado de insolvencia técnica antes de fin de mes. Iván cerró los ojos. Caterina habló entonces, con la calma profesional que solo tienen los abogados penalistas con mucha experiencia. Señor Bermúdez, tengo aquí un acta notarial preliminar firmada esta misma madrugada por un escribano que llegará en pocos minutos para protocolizarla en su forma final.
Tengo el dossier técnico construido por la señora Beltrame. Tengo los correos electrónicos que acabo de mostrarle. Y tengo la autorización expresa del señor Marchetti para iniciar acciones penales por defraudación, asociación ilícita y manipulación de sistemas informáticos en el momento en que él me lo indique. Antes de que él me lo indique, sin embargo, voy a permitirle a usted decir algo. Una sola cosa. Y le sugiero que sea verdadera, porque cualquier mentira que diga ahora va a sumarse al expediente. El despacho quedó en silencio. Iván respiró hondo. Por un instante Esmeralda creyó que iba a negar todo, a inventar una justificación, a actuar el papel de socio inocente sorprendido por una conspiración. Pero Iván Bermúdez Salcedo no era un hombre estúpido. Había construido una carrera entera sobre saber leer cuándo una posición ya estaba perdida y cuándo seguir sosteniéndola era un costo mayor que cerrarla. Bajó la cabeza. Cuando volvió a hablar, su voz salió rota. «Octavio, yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Iván. Empezó hace un par de años. Pequeñas cosas. Yo había hecho una mala inversión personal afuera del fondo. Necesitaba tapar un hueco. Pensé que iba a poder reponerlo en pocos meses. Pero el hueco creció. Y después llegaron los asiáticos. Me ofrecieron una salida grande. Si yo les facilitaba el control del fondo, me ofrecían un porcentaje que cubría todo y me dejaba afuera del sistema. Yo dije que sí. Lo siento, te juro que lo siento. ¿Lo sentís ahora, Iván? ¿O lo sentís porque te agarramos? Iván no respondió. Octavio se quedó mirándolo durante un largo rato. Después, con una suavidad que le sorprendió incluso a él mismo, dijo: «Mi padre te quiso, Iván. Mi padre te trató como a un hijo más. Antes de morir, me hizo prometer que iba a cuidarte. Y vos, Iván, durante meses, mientras desayunabas conmigo, mientras me preguntabas por mi salud, mientras venías a almorzar a mi casa los domingos, estabas drenando lo que mi padre me ayudó a empezar». Iván empezó a llorar, en silencio, con la cabeza baja, con las manos sobre el rostro. Esmeralda apartó la mirada. No quería ver. Aquel hombre había cometido una traición enorme, sí, pero ver a un ser humano deshacerse delante de uno, aunque sea un ser humano que se lo merece, no era algo que ella necesitara grabar en la memoria. Caterina dejó pasar un minuto completo de silencio. Después, habló otra vez. «Señor Bermúdez, tiene dos opciones. La primera, se retira ahora mismo del despacho, llama a su abogado y lo enfrenta todo por la vía contenciosa larga. La segunda, firma hoy mismo una declaración de hechos asistido por su abogado. Devuelve voluntariamente lo que está documentado como apropiado de manera irregular y colabora con la causa para identificar a los terceros involucrados, especialmente al grupo asiático y al programador externo que escribió el código adicional. La segunda opción no le ahorra responsabilidad penal, pero le ahorra muchos años de un proceso que igual va a perder, y le permite al señor Marchetti recuperar el fondo sin destruir públicamente la reputación que ambos construyeron durante 2 décadas. Iván se quedó callado durante mucho rato. Cuando finalmente levantó la cabeza, tenía los ojos rojos y la expresión vencida. «Voy a colaborar». «Bien». Caterina sacó del maletín una hoja preimpresa. Se la entregó. «Llame a su abogado ahora. Le doy media hora para que llegue al edificio. Mientras tanto, queda en esta sala adjunta, sin acceso a sistemas, sin teléfono». Iván asintió en silencio. Se levantó. Caminó hasta la puerta. Antes de salir se detuvo. Se giró apenas hacia Octavio. Quiso decir algo. No le salió. Solo movió los labios. Y salió. Caterina lo siguió para acomodarlo en la sala adjunta y supervisar la llamada. Esmeralda y Octavio quedaron solos en el despacho. Octavio se dejó caer en el sillón. Se llevó las manos a la cara. Por un largo momento, no se movió. Cuando finalmente bajó las manos, tenía los ojos enrojecidos, pero la mirada serena. «Esmeralda, gracias. No me lo agradezca, Octavio. Le acabo de salvar al fondo. Le acabo de salvar la vida que yo creía haber perdido. Y todavía le falta cobrarme. Le repito que no». Esmeralda sonrió apenas. «Lo que pasó esta noche no lo hice por dinero. Lo hice porque mi padre me enseñó a hablar cuando los números gritan. Y los números, anoche, gritaron muy fuerte». Octavio se quedó mirándola. Iba a decir algo más, pero en ese instante, el celular de Esmeralda, que ella había dejado sobre el escritorio durante la madrugada por respeto al trabajo, vibró con insistencia.
Esmeralda lo tomó. Era Lucero. Atendió. «Hija. Mamá. ¿Dónde estás? Llegué a casa hace una hora y vos no estás. Tu uniforme tampoco. ¿Pasó algo?» Esmeralda se llevó la mano libre a la frente. En todo el remolino de la madrugada, no había avisado a su hija. Lucero, que estudiaba medicina y que ese día tenía la mañana libre, había vuelto a casa esperando encontrarla durmiendo después del turno nocturno. «Hija, estoy bien. Estoy en el edificio todavía. Pasaron unas cosas. Te explico cuando llegue». «Mamá, ¿qué cosas? ¿Estás bien? ¿Te despidieron?» Esmeralda escuchó la voz de su hija y sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas que llevaba conteniendo desde hacía horas. «Lucero, no me despidieron, hija. Algo distinto. Estoy bien. Voy para casa en cuanto pueda. Te prometo que después te cuento todo. Mamá». «¿Estás llorando?» «Estoy bien, hija. De verdad. Mamá, voy para allá. Decime el piso». «Lucero, no hace falta. Mamá, voy para allá». Lucero cortó la llamada antes de que Esmeralda pudiera responder. Esmeralda se quedó con el celular en la mano, mirándolo, sin saber bien qué hacer. Octavio había escuchado parte de la conversación. Le sonrió con una ternura que ella no había recibido de un hombre maduro hacía muchísimo tiempo. «Su hija viene para acá». «Sí. Bien. Quiero conocerla. Quiero que ella vea, con sus propios ojos, lo que su madre acaba de hacer esta noche». Esmeralda bajó la mirada. Una lágrima le cayó sobre la mano que sostenía el celular. «Octavio, mi hija no sabe nada de la magnitud de lo que yo dejé atrás cuando la cuidé. Yo nunca quise que lo supiera. Esmeralda». Octavio se levantó del sillón. Caminó hasta donde ella estaba. Le habló con una firmeza suave. Su hija ya es una mujer adulta. Estudia medicina. Tiene derecho a saber quién fue su madre antes de ser solamente su madre. Y créame, cuando una hija descubre, ya adulta, la magnitud de lo que su madre eligió por ella, lo que crece adentro de esa hija no es culpa, es orgullo, es admiración, es amor multiplicado. Yo lo sé porque, demasiado tarde, lo entendí con mi propio padre. Esmeralda no pudo responder. Solo asintió en silencio mientras las lágrimas le caían libremente. Y desde el corredor, todavía a varios pisos de distancia pero subiendo en el ascensor, Lucero Beltrame Quinteros se acercaba al piso 32, sin saber que aquella mañana iba a conocer, por primera vez en su vida, a la mujer entera que su madre había guardado en silencio durante tanto tiempo. El ascensor del edificio Astoria Corporate Tower subió en silencio hasta el piso 32. Adentro, Lucero Beltrame Quinteros, joven adulta, estudiante de medicina, sobreviviente de una larga convalecencia infantil que ya parecía pertenecer a otra vida, se miró brevemente en el espejo lateral. Tenía el cabello recogido apurado, una mochila con libros al hombro, y los ojos todavía hinchados por las pocas horas de sueño de la noche anterior. Le había cortado el corazón escuchar a su madre con la voz quebrada en el teléfono. La puerta del ascensor se abrió. Lucero salió al corredor enmoquetado del piso ejecutivo, y por un instante se detuvo. Era un piso que ella nunca había pisado. Toda su vida había escuchado a su madre hablar de el edificio donde trabajo, pero Esmeralda jamás la había llevado allí. Decía siempre que era un edificio aburrido, que no había nada interesante para ver. Lucero ahora entendía, mientras caminaba lentamente por el pasillo, que aquella respuesta había sido siempre una forma cariñosa de protegerla. Don Próspero Vázquez Camargo, el portero anciano, había sido el que la guió desde el lobby. La había mirado a los ojos cuando ella se identificó. Le había dicho con esa solemnidad de las personas mayores que han visto demasiadas cosas: «Suba, señorita. Su madre la está esperando. Y permítame decirle algo. Usted es muy afortunada. Yo conozco a su madre desde el primer día que cruzó este lobby. Y nunca, en todos estos años, vi una mujer cargar tanta dignidad sobre los hombros como ella». Lucero había agradecido en silencio. Las palabras del portero le habían quedado adentro, golpeando. Caminó por el corredor. Pasó frente a varias puertas cerradas, hasta que al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar la luz tenue de la mañana, mezclada con el resplandor todavía encendido de unas pantallas. Lucero se acercó, asomó la cabeza con cuidado, y vio. Vio a su madre, Esmeralda Beltrame Quinteros, sentada frente a un escritorio de cristal, con la espalda recta y los hombros calmos,
hablando en voz baja con un hombre maduro de traje impecable que la escuchaba con una atención que Lucero no había visto nunca a nadie dirigirle a su madre. Sobre el escritorio había libretas, papeles ordenados, una taza de café y una pantalla con líneas de código que Lucero no entendía, pero que reconocía como pertenecientes a un mundo profesional muy específico. Su madre, en aquel escritorio, no parecía la mujer del uniforme que ella había visto durante años. Parecía otra mujer. Una mujer que había estado ahí siempre, debajo del uniforme, y que esa mañana había salido a respirar. Lucero se llevó la mano a la boca para no hacer ruido. Esmeralda escuchó algo. Levantó la mirada. Y cuando vio a su hija parada en el umbral, los ojos se le llenaron de lágrimas en una fracción de segundo. Se levantó de la silla. Caminó hacia ella. La abrazó con la fuerza de una mujer que durante años había abrazado a una niña enferma soñando con poder abrazar, algún día, a la mujer que esa niña iba a llegar a ser. «Mamá», susurró Lucero contra el hombro de Esmeralda. «¿Qué pasó? ¿Quién es ese señor? ¿Por qué tenés esa cara?» «Hija, pasaron muchas cosas. Vení, te presento». Esmeralda la condujo de la mano hasta el escritorio. Octavio Marchetti Lazcano se levantó con un respeto que hacía mucho tiempo no le mostraba a nadie. Le tendió la mano a la joven con una sonrisa pequeña pero genuina. «Lucero, es un honor conocerte. Tu madre me habló de vos esta madrugada. Lo cierto es que tu madre, antes de hablarme de vos, me salvó la empresa. Pero después, cuando me habló de vos, también me salvó algo más adentro». Lucero estrechó la mano del millonario con un gesto cortés pero confundido. «Disculpe, señor. No sé bien qué está pasando. Mi mamá trabaja acá en el servicio de limpieza. ¿Por qué está así?» Octavio miró a Esmeralda. Le sostuvo la mirada un instante. Era una pregunta silenciosa. ¿Se lo cuento yo o se lo cuenta usted? Esmeralda respiró hondo. Tomó las manos de su hija entre las suyas. Le hizo un gesto para que se sentara en una de las sillas del despacho. Ella se sentó frente a Lucero. Octavio, con la delicadeza de los hombres que entienden cuando sobran, se retiró un paso, fue hasta la ventana y dejó a las dos mujeres en su espacio. «Hija, hay cosas de mi vida que vos nunca me preguntaste y que yo nunca te conté. No por mentira, por cuidado. Vos eras chiquita cuando todo cambió, y después, cuando creciste, yo no quise que cargaras con cuentas que no eran tuyas. Pero hoy, hija, hoy es distinto. Hoy una persona me dijo que ya tenés la edad para saber quién era tu mamá, antes de ser solamente tu mamá. Y creo que esa persona tiene razón». Lucero se quedó muy quieta, los ojos enormes, sin parpadear. Esmeralda empezó a contar. Le contó del padre de Lucero, Damián Quinteros Aragón, ingeniero civil de risa fácil y proyectos grandes, que había fallecido en un accidente cuando Lucero todavía no decía frases enteras. Le contó del propio padre de Esmeralda, don Ezequiel Beltrame Olmedo, profesor universitario de matemáticas aplicadas, que había muerto poco antes de Damián, dejándole a su hija como herencia única el rigor de saber leer los números como quien lee una lengua. Le contó de la carrera que ella había construido siendo joven, los estudios en una universidad europea, el máster en modelado de riesgo, los años en una mesa cuantitativa de prestigio internacional. Le contó del diagnóstico que llegó cuando Lucero todavía era pequeña, y de cómo en ese momento Esmeralda decidió, sin dudar un solo segundo, que la carrera podía esperar, pero la hija no. Le contó de los años de hospital, de los tratamientos, de la venta de todo lo que tenían, y de cómo, cuando finalmente Lucero se levantó y entró a la universidad, el mundo profesional ya no había sido capaz de reabrirse para Esmeralda. Lucero escuchó cada palabra sin interrumpir. Hacia la mitad del relato, los ojos de la joven empezaron a llenarse. Hacia el final, las lágrimas le caían libres por las mejillas. Cuando Esmeralda terminó, Lucero no habló durante un largo minuto. Después se levantó de la silla, caminó hasta su madre, se arrodilló frente a ella en la moqueta del despacho, y le abrazó las rodillas con la fuerza de una niña pequeña, aunque ya fuera una mujer adulta. «Mamá, mamá, yo no sabía la mitad de esto. No tenías que saberlo, hija. No así, no siendo chica. Yo siempre pensé que vos habías estudiado un poco y que después dejaste por mí. Pero no esto, no una carrera grande. No esto,
Esmeralda le acarició la cabeza despacio. Hija, lo que vos hiciste con tu vida, todo lo que estudiaste, todo lo que estás logrando ahora con la medicina, vale más que cualquier carrera que yo haya dejado. Yo elegí. No me arrepiento. Y si tuviera que volver a elegir, hija, te elegiría a vos otra vez. 1000 veces. Lucero hundió la cara en el regazo de su madre. Lloró sin disimular. Octavio, junto a la ventana, también lloraba en silencio, sin mover los hombros, sin hacer ruido. Solo dejaba que las lágrimas le bajaran por la cara mientras miraba el reflejo de la ciudad que empezaba a despertar abajo. Cuando Lucero finalmente se enderezó, se secó la cara con las manos. Miró a Octavio, después a su madre, después a Octavio otra vez. Señor, disculpe, todavía no entiendo qué tiene que ver usted en todo esto. Octavio se acercó. Se sentó en la silla que Lucero había dejado vacía. Habló con una serenidad nueva. Lucero. Anoche, en este despacho, yo me derrumbé creyendo que había perdido todo lo que construí en 20 años. Tu madre entró a limpiar, vio la pantalla, y en 3 segundos, con el ojo entrenado de la profesional que ella es, me dijo que lo que yo creía que era una falla del mercado era en realidad una manipulación interna hecha por alguien de adentro de mi empresa. Tenía razón. Pasamos la noche reconstruyendo la prueba con una abogada penalista. Esta mañana confronté al socio que me traicionó. Confesó todo. Si tu madre no hubiera entrado a este despacho anoche, yo habría amanecido hoy quebrado. Pero también, y esto es más importante, Lucero, yo habría amanecido sin entender que el dinero no es lo único que se pierde cuando uno no presta atención. Tu madre, anoche, me devolvió el fondo, pero también me devolvió la cabeza, y algo más adentro que yo había perdido sin darme cuenta. Lucero miró a su madre con una mezcla de orgullo, asombro y devoción que ningún ojo materno en el mundo se cansa de recibir. Mamá, ¿vos hiciste eso? Hice lo que mi padre me enseñó a hacer, hija. Hablar cuando los números gritan. Lucero rió entre las lágrimas. Esa frase la decía siempre el abuelo, ¿no? Esa frase la decía siempre el abuelo. En ese momento, Caterina Vivanco Roldán entró al despacho. Traía la carpeta del acuerdo bajo el brazo y una expresión profesional que se suavizó al ver la escena familiar. Saludó con un gesto respetuoso a Lucero. Dirigió a Esmeralda una sonrisa breve y se acercó a Octavio para informarle que el abogado de Iván había llegado al edificio y que los procedimientos formales podían comenzar en la sala adjunta. Octavio asintió. Se levantó, pero antes de salir del despacho, se giró hacia Esmeralda y Lucero. Esmeralda, Caterina y yo tenemos que ocuparnos de Iván durante las próximas horas. Le pido un favor. Aproveche este tiempo para llevar a su hija a desayunar. Acá abajo, en el lobby del edificio, hay una cafetería. Pídanle a don Próspero que les avise al barman que es invitación de la casa. Tómense el tiempo que necesiten. Y cuando estén listas, pídanle al portero que las haga subir otra vez. Tenemos que hablar de su futuro, señora. De su futuro real, no del que la vida le había dejado disponible. Del que se merece de verdad. Esmeralda no pudo responder. Solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Lucero tomó la mano de su madre. Se la apretó. Las dos mujeres salieron del despacho juntas. Cuando cruzaron el corredor en dirección al ascensor, Lucero apoyó la cabeza contra el hombro de su madre durante unos segundos, en un gesto pequeño que decía todo. En la cafetería del lobby, sentadas frente a una mesa pequeña junto a la ventana, madre e hija pidieron 2 cafés con leche y 2 medialunas. Don Próspero, fiel al pedido de Octavio, había dado la indicación al cajero antes incluso de que ellas llegaran. Esmeralda intentó pagar. El muchacho detrás de la barra le sonrió y le dijo que era invitación del señor Marchetti. Esmeralda y Lucero se quedaron en silencio durante un rato largo. No era un silencio incómodo. Era el silencio de las dos mujeres que llevaban toda una vida cuidándose mutuamente y que finalmente, esa mañana, podían respirar al mismo tiempo. Mamá. Decime, hija, ¿vos sos feliz? Esmeralda se quedó pensando un instante. Después tomó la mano de su hija sobre la mesa. Hija, yo fui feliz muchas veces. Cuando me casé con tu papá, cuando vos naciste, cuando tu papá te puso en mis brazos y yo le vi la cara, cuando vos te recuperaste de la enfermedad, cuando entraste a la universidad, cuando me dijiste que ibas a ser médica. Yo fui feliz muchas veces, y feliz como hoy, hija.
Hace muchísimo tiempo no era. Anoche pasó algo que no te puedo explicar bien con palabras. Pero algo que llevaba años apagado adentro de mí, hija. Esta noche se volvió a encender. Lucero apretó la mano de su madre con fuerza. Mamá, prométeme una cosa. Lo que vos quieras. Prométeme que ya no te vas a esconder nunca más. Esmeralda no pudo responder. Solo asintió mientras las lágrimas le caían sobre la mesa. Mientras tanto, varios pisos arriba, en la sala adjunta al despacho, Iván Bermúdez Salcedo firmaba la primera página del documento de colaboración asistido por su abogado. Caterina supervisaba cada firma. Octavio observaba en silencio. Pero Octavio, esta vez, no estaba pensando en Iván. Estaba pensando en una mujer que había entrado anoche a su despacho con un carrito de limpieza y que le había devuelto, sin pedirle nada a cambio, no solo su empresa, sino la vergüenza necesaria para volver a ser un hombre digno. Y estaba pensando, también, que tenía un cargo que crear esa misma mañana. Un cargo que iba a llevar el nombre de la mujer que lo merecía. Un cargo que, si todo salía bien, iba a permitir que Esmeralda Beltrame Quinteros nunca más empujara un carrito en ningún edificio del mundo. Pero antes, había una llamada que él tenía que hacer. Una llamada a un viejo conocido del mundo financiero, un periodista joven y serio especializado en mercados, que iba a saber tratar la historia con el respeto que la historia merecía. Mateo Anselmi Cárdenas. Octavio sacó el celular del bolsillo y empezó a marcar. El sol del mediodía caía sobre el edificio Astoria Corporate Tower, con una luz limpia que no tenía nada que ver con la luz cinza azulada de la noche anterior. En la cafetería del lobby, Esmeralda Beltrame Quinteros y Lucero terminaban el segundo café con leche cuando el celular de Esmeralda vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Octavio Marchetti Lascano. Esmeralda, cuando estén listas, suban al despacho. Todo está bajo control con Iván. La abogada se está ocupando de los próximos pasos. Quiero que conozca a alguien y quiero conversar con usted sobre el cargo que mencioné esta madrugada. Lucero, si querés acompañar a tu madre, sos bienvenida también. Esmeralda mostró el mensaje a Lucero. La joven sonrió. Mamá, voy con vos. No me pierdo esto por nada. Pagaron lo que el muchacho de la barra no quiso cobrar. Octavio había dado órdenes claras al respecto y se dirigieron al ascensor. Don Próspero Vázquez Camargo, desde el mostrador del lobby, las saludó con una inclinación de cabeza casi solemne. Cuando Esmeralda pasó frente a él, le murmuró algo en voz baja que solo ella escuchó. Señora, esta mañana, cuando su hija subió por primera vez a este edificio, pensé en algo que mi madre me decía cuando yo era chico. Decía que la dignidad de las personas se mide por cómo las miran sus hijos cuando vuelven a verlas. La hija de usted la mira con orgullo. Eso vale más que cualquier título. Esmeralda no pudo responder. Solo le apretó la mano al portero anciano y siguió caminando. Cuando madre e hija entraron al despacho ejecutivo del piso 32, encontraron una escena distinta a la de la madrugada. Las pantallas estaban apagadas. Las cortinas, abiertas. La luz natural del mediodía iluminaba todo el espacio. Octavio estaba sentado en una de las sillas del living lateral, no detrás del escritorio. Y junto a él, de pie, había dos personas que Esmeralda no conocía. Esmeralda, Lucero. Pasen. Quiero presentarles a dos personas. Ella es Caterina, ya la conocen. Caterina sonrió desde el sofá. Y este joven es Tobías Renkoff Aguilera, el analista cuantitativo principal del fondo. Lo contraté hace unos meses. Le pedí que viniera al despacho ahora porque quiero que esté presente en lo que voy a decir. Tobías era un joven adulto de buenos modales, con la mirada inteligente de los recién egresados de buenas universidades, pero con la humildad sana de los que entienden que el mundo profesional no se termina con el diploma. Le tendió la mano a Esmeralda, con un respeto que ya no era el de un cargo a un servicio. Era el respeto de un profesional a otro. Señora Beltrán, Octavio me contó esta mañana lo que pasó anoche. Tengo que confesarle algo, señora. Yo soy el analista al que el sistema le envió las primeras alertas. Yo estaba de cena familiar y miré el celular de reojo. Vi la alerta. Pensé que era un falso positivo y silencié las notificaciones. Volví a la cena. Cuando me llamaron de madrugada porque Octavio me había estado intentando ubicar, ya era tarde. Si usted no hubiera entrado a este despacho anoche, señora, mi error habría costado todo. Le pido disculpas. Y le pido algo más, si me lo permite.
Le pido la oportunidad de aprender de usted. Esmeralda lo miró con una sorpresa suave. No esperaba esa humildad de un joven con su perfil. Tobías, todos cometemos errores. Yo cometí muchos en mi carrera cuando era joven. Lo importante no es el error. Es lo que uno hace después. Eso fue exactamente lo que me dijo Octavio esta mañana, señora. Y por eso estoy aquí. Octavio le hizo una seña a Tobías para que se sentara. Después miró a Esmeralda y le señaló con un gesto la silla frente a él. Lucero se sentó al lado de su madre. Caterina desde el sofá observaba todo. Esmeralda, empezó Octavio, con una voz serena que ya no tenía nada del derrumbe de la noche anterior. Pensé mucho durante las últimas horas en cómo proponerle lo que voy a proponerle. Y llegué a una conclusión que voy a compartirle directamente, sin adornos. Escucho, Octavio. Lo que usted hizo anoche no fue un favor, no fue un golpe de suerte, no fue casualidad. Lo que usted hizo anoche fue ejecutar, en 3 segundos, una competencia técnica que la mayoría de los analistas mejor pagados de este país no tienen. Y lo hizo porque la cultivó durante años, en silencio, mientras la vida no le permitía mostrarla. Yo no le voy a ofrecer un puesto, Esmeralda. Le voy a ofrecer un cargo creado a su medida. Octavio extendió la mano hacia Caterina. La abogada le entregó una carpeta. Octavio la abrió y giró el contenido hacia Esmeralda. Director de Detección de Anomalías y Riesgos Sistémicos del Fondo Halcón Capital Partners. Cargo nuevo. Reporta directamente a mí. Bajo su supervisión queda todo el equipo cuantitativo, incluyendo Tobías. Su misión es construir, desde cero, un protocolo de auditoría algorítmica continua que asegure que lo que pasó este año no vuelva a pasar nunca más en este fondo. Y, en una segunda etapa, que se convierta en un estándar que podamos ofrecer a otros fondos de la industria. Su salario base será competitivo con cualquier cargo equivalente del mercado internacional. La carpeta tiene los números. No los voy a leer en voz alta porque no es la parte importante de esta conversación. Esmeralda miró la carpeta. Miró a Octavio. Miró a Lucero. Volvió a mirar la carpeta. Hacia atrás de los ojos, sin que ella pudiera evitarlo, vio el rostro de su padre, don Ezequiel Beltrame Olmedo, profesor universitario de matemáticas aplicadas, sentado a la mesa de la cocina de la casa de su infancia, ayudándole a resolver un problema de cálculo cuando ella todavía era una niña, diciéndole con esa solemnidad que no se olvida: «Hija, vos vas a hacer cosas grandes con esta cabeza. Solo hay que tener paciencia con el momento en que el mundo esté listo para verlo». Esmeralda cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, las lágrimas le caían sin que ella tratara de detenerlas. «Octavio, hace tantos años que no escuchaba mi nombre asociado a un cargo así, que casi no sé qué decirle. Solo dígame sí, Esmeralda. El resto lo construimos juntos». Esmeralda miró a Lucero. Su hija le sostuvo la mirada con los ojos también húmedos. Asintió apenas con la cabeza. Una autorización pequeña pero suficiente. «Acepto, Octavio». Caterina sonrió. Tobías inclinó la cabeza con respeto. Octavio se levantó. Caminó hasta el escritorio. Sacó un sobre que ya tenía preparado. Volvió a la silla. Se lo entregó a Esmeralda. «Adentro está el contrato. Pero también hay otra cosa que quiero que lea. Léalo cuando esté sola. Es algo que escribí esta mañana mientras la esperaba». Esmeralda recibió el sobre con manos que ya no temblaban. En ese instante, la asistente de Octavio anunció por interno la llegada del periodista. Octavio le pidió que lo hiciera pasar. Mateo Anselmi Cárdenas entró al despacho con paso modesto, con una libreta vieja bajo el brazo y una grabadora pequeña en la otra mano. Era un periodista joven especializado en finanzas y mercados, conocido en el ambiente por publicar piezas técnicamente rigurosas y humanamente respetuosas en un medio digital de prestigio. Saludó a Octavio con un apretón de manos. Después saludó a Caterina. Y cuando llegó a Esmeralda, hizo algo que la sorprendió. Le tendió la mano con la misma reverencia con la que había saludado al millonario. «Señora Beltrame, Octavio me llamó esta mañana. Me pidió que viniera. Antes de cualquier otra cosa quiero decirle que entiendo que esta historia es suya, no de él. Si en algún momento durante esta conversación usted no se siente cómoda con algo, dígamelo, y ese algo no se publica. No vine acá a hacer un escándalo. Vine a contar una historia técnica con respeto humano». Esmeralda asintió. Las palabras del periodista le quitaron la tensión que se le había acumulado al pensar en la cobertura mediática.
Durante las siguientes 2 horas, los 5, Octavio, Esmeralda, Caterina, Tobías y Mateo, reconstruyeron juntos la historia para el periodista. Esmeralda contó con calma su trayectoria académica y profesional anterior. Octavio confirmó el incidente de la madrugada y la magnitud del fraude que había sido detenido a tiempo. Caterina explicó los procedimientos legales en marcha contra Iván Bermúdez Salcedo y contra el grupo de inversionistas extranjeros que habían intentado capitalizar la crisis fabricada. Tobías reconoció públicamente frente al grabador su error inicial al silenciar la alerta del sistema, y el respeto profesional que sentía por la mujer que había hecho lo que él no había sido capaz de hacer. Mateo escribió, tomó notas, hizo preguntas precisas, técnicas, humanas. En algún momento levantó la mirada de la libreta y dijo, voy a publicar esto en una serie de 3 entregas. La primera será mañana. Va a centrarse en la trayectoria de la señora Beltrán y en lo que detectó. La segunda saldrá pocos días después y va a explicar técnicamente el mecanismo de la fraude. La tercera, una semana más tarde, va a hacer un análisis del caso como referencia de gobernanza para toda la industria. Octavio, ¿estás de acuerdo en que la primera entrega no se centre en vos, sino en ella? Estoy más que de acuerdo, Mateo. Esa es la única forma correcta. Esmeralda miró a Octavio en silencio, y entendió, en ese instante, que aquel hombre que la noche anterior había llorado frente a sus pantallas, creyendo que lo había perdido todo, había recuperado en la madrugada algo mucho más importante que el dinero. Había recuperado la capacidad de no ser el centro de su propia historia. Cuando Mateo se retiró del despacho, Lucero se acercó a su madre. Le susurró al oído, «Mamá, te tengo que dejar. Tengo guardia esta tarde en el hospital. ¿Estás bien?» «Estoy bien, hija. Más que bien. Esta noche conversamos largo. Quiero que me cuentes todo otra vez. Con calma». «Esta noche sí, hija». Madre e hija se abrazaron en silencio. Lucero salió del despacho. Octavio la acompañó hasta el ascensor. Cuando volvió, encontró a Esmeralda sola en el living del despacho, con el sobre cerrado todavía en las manos. «Esmeralda, yo también me voy a retirar un rato. Quédese acá. Lea la carta cuando quiera. Use el despacho. Es suyo a partir de hoy también». «Octavio, espere. Dígame. Yo no le pregunté esta mañana, pero ahora se lo pregunto. ¿Cómo se llamaba su padre?» Octavio se quedó parado en el medio del despacho. La pregunta lo agarró desprevenido. Después sonrió con una sonrisa pequeña, melancólica, real. «Mi padre se llamaba don Renato Marchetti Bianchi, Esmeralda, profesor de filosofía moral en una universidad pública. Ganaba poco, daba mucho. Yo construí este fondo, en parte, para demostrarle al mundo que las ideas de hombres como él no eran ingenuas. Y terminé, durante años, alejándome de las ideas de hombres como él para sostener un fondo. La paradoja de mi vida». Esmeralda asintió despacio. «Su padre estaría orgulloso de usted hoy, Octavio». «Eso espero, Esmeralda. Eso espero». Octavio salió del despacho. Esmeralda se quedó sola. Abrió el sobre. Adentro estaba el contrato, ordenado, profesional. Y junto al contrato, una hoja escrita a mano con la caligrafía de Octavio. Esmeralda la desplegó y leyó. «Esmeralda, esta nota no es parte del contrato, es parte de la deuda. Mi padre Renato me dijo, cuando yo era joven, una frase que olvidé durante demasiados años. El éxito no se mide por el momento en que el dinero llega, se mide por la persona que sigue de pie cuando el dinero se va. Anoche perdí el dinero por unas horas, y descubrí, mirándola a usted al lado de las pantallas, que la persona que seguía de pie en mi despacho no era yo. Era usted. Una mujer que el dinero abandonó hace años y que jamás dejó de estar de pie. Esta carta es para decirle que sin saberlo, usted me devolvió a mi padre esta noche. Y por eso, además del cargo, le voy a estar agradecido el resto de mi vida. Octavio». Esmeralda dobló la carta despacio, se la apretó contra el pecho, y por primera vez en aquella interminable secuencia de horas, se permitió llorar de verdad, sin sostener el rostro, sin disculparse con nadie, sin tener que explicar nada. Lloró por su padre Ezequiel, lloró por su esposo Damián, lloró por la mujer joven que había sido cuando el mundo todavía no la había forzado a esconderse. Y lloró, también, por la mujer que estaba volviendo a ser. Afuera de la Astoria Corporate Tower, mientras tanto,
Mateo Anselmi Cárdenas ya caminaba por la vereda con la libreta llena, marcando en el celular el número de su editor jefe para pedirle espacio en la portada del medio digital al día siguiente. Y al día siguiente, antes del mediodía, la primera entrega de aquella serie iba a salir publicada con un título que iba a recorrer, durante semanas, todo el ambiente financiero hispanohablante. Pero esa, ya, era una historia que pertenecía al mundo entero. A la mañana siguiente, antes del mediodía, la primera entrega del periodista Mateo Anselmi Cárdenas apareció en la portada del medio digital donde trabajaba. El título era simple, contundente, sin espectáculo. La analista que limpiaba escritorios. La mujer que detectó en 3 segundos lo que un fondo entero no vio en meses. La pieza no fue escándalo. Fue homenaje técnico-humano. Mateo había cumplido su palabra. El centro del artículo no era Octavio Marchetti Lazcano. Era Esmeralda Beltrame Quinteros, su trayectoria académica europea, su tesis sobre detección de anomalías, su decisión de abandonar la carrera para cuidar a una hija enferma, los años de silencio, y la madrugada en que el ojo entrenado de una mujer madura salvó un fondo de inversiones que muchos analistas con cargos brillantes no habían sabido proteger. El artículo se compartió en cadena. Profesoras universitarias lo enviaron a sus alumnas. Madres que habían dejado carreras lo lloraron en sus celulares mientras servían el desayuno. Analistas jóvenes lo guardaron como referencia ética. Y en oficinas de fondos de inversión por todo el continente, los socios mayores lo leyeron con una incomodidad nueva. La incomodidad sana del que entiende, demasiado tarde, que la persona que limpia su despacho podría tener un máster mejor que el suyo. Las 2 entregas siguientes salieron en los días posteriores. La segunda explicaba con rigor técnico el mecanismo del fraude algorítmico. La tercera proponía el caso Halcón como referencia para una nueva generación de protocolos de auditoría continua. El fondo Halcón Capital Partners, lejos de hundirse por el escándalo, se convirtió en un símbolo de gobernanza renovada en la industria. Una semana después, en una sala de reuniones del piso 32 del edificio Astoria Corporate Tower, Esmeralda Beltrame Quinteros presidió su primera mesa de trabajo como directora de detección de anomalías y riesgos sistémicos. Llevaba un traje oscuro hecho a medida, una libreta nueva, y la pequeña fotografía gastada de Damián Quinteros Aragón guardada en el bolsillo interior del saco. A su derecha, Tobías Rencov Aguilera tomaba notas con la atención de un alumno que finalmente había encontrado a la maestra que le faltaba. Caterina Vivanco Roldán había mantenido la representación legal del fondo en lo que vino. Iván Bermúdez Salcedo, asistido por su abogado, cumplió con el acuerdo de colaboración firmado aquella mañana. Devolvió, en cuotas que no terminaron en su vida, lo que estaba documentado como apropiado de manera irregular. Aceptó las consecuencias civiles correspondientes. Nunca volvió a poner un pie en el ambiente financiero. Algunos meses después, cuentan que se mudó a una ciudad pequeña, lejos del ruido, donde abrió una pequeña consultoría de finanzas personales para familias trabajadoras. Dicen que cobrando lo justo y a veces sin cobrar nada. Esmeralda, cuando le preguntaban por él, decía siempre la misma frase. Algunas personas necesitan perderlo todo para volver a encontrarse a sí mismas. Eso, al menos, no se lo puedo desear mal a nadie. El grupo de inversionistas extranjeros que había intentado capitalizar la crisis fabricada fue identificado por la Fiscalía. No volvieron a aparecer en negociaciones del país. Octavio nunca se permitió rencor público hacia ellos. Decía que el dinero busca siempre la grieta y que la responsabilidad de un fondo es no tener grietas. Una tarde, ya entrada otra estación del año, Octavio Marchetti Lazcano cerró la puerta de su despacho y bajó solo en el ascensor. Llevaba bajo el brazo un ramo pequeño de flores y la fotografía enmarcada de un hombre mayor que él había sacado del cajón aquella misma mañana. La fotografía mostraba a don Renato Marchetti Bianchi, profesor de filosofía moral, sonriendo desde el banco de un patio universitario. Octavio condujo en silencio hasta el cementerio donde estaba enterrado su padre. Caminó por los senderos hasta encontrar la lápida. Se quedó parado allí un largo rato. Cuando habló, lo hizo en voz baja, casi como si su padre estuviera sentado al lado. «Papá, tardé mucho.
Pero esta vez vine a contarte algo que te habría gustado escuchar. Una mujer entró a mi despacho hace un tiempo con un carrito de limpieza y me devolvió la frase que vos me decías, y yo había olvidado. Esa frase del éxito que no se mide por cuando el dinero llega. Yo la usé el otro día por escrito, papá. La usé para agradecerle a ella. Pero ahora vine a devolvértela a vos, que sos su dueño verdadero. Gracias, papá. Gracias por las ideas que parecían ingenuas y que terminaron salvándome. Apoyó las flores. Tocó la lápida con la palma de la mano. Y se fue. Una mañana de domingo, varias semanas más tarde, Esmeralda y Lucero Beltrame Quinteros desayunaban juntas en la cocina del pequeño departamento que la empresa había ayudado a Esmeralda a comprar después de su contratación. No era una mansión, no era un palacio. Era un departamento luminoso, modesto, con una mesa redonda de madera donde madre e hija podían sentarse frente a frente sin que el mundo las apurara. Lucero leía las noticias del fin de semana en la tablet. De repente sonrió. «Mamá, mira esto». Acaban de publicar que la Fundación Renato Marchetti Bianchi va a dar becas anuales para hijos de empleados del servicio que quieran estudiar medicina o ingenierías cuantitativas. Lleva el nombre del padre de Octavio. Y mira la nota del fondo. La primera beca lleva tu nombre. Esmeralda dejó la taza de café sobre la mesa. Como dice, la primera beca anual se llama Beca Esmeralda Beltrame Quinteros, para hijas de mujeres que dejaron carreras para cuidar a los suyos. Esmeralda se llevó la mano a la boca. Octavio no me dijo nada de esto. Mamá, Octavio te está devolviendo el favor durante el resto de su vida. Y me parece que lo va a seguir haciendo aunque vos le digas que pare. Las dos mujeres se quedaron en silencio. Después Lucero tomó la mano de su madre por encima de la mesa. Mamá, yo me anoté ayer. ¿Te anotaste a qué, hija? A la beca, con tu nombre, para terminar la especialización que voy a empezar después de la residencia. Quiero pediatría. Quiero atender a chicos como yo fui. Quiero que la nieta que vos no conocés todavía, mamá, sepa algún día que su mamá médica estudió con una beca que llevaba el nombre de su abuela. Esmeralda no pudo responder. Solo se levantó de la silla, caminó hasta su hija y la abrazó por detrás del cuello. Las dos mujeres lloraron juntas, en silencio, mientras la luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina. Don Próspero Vázquez Camargo se retiró de la Astoria Corporate Tower al final de aquella temporada. Octavio le organizó una pequeña ceremonia en el lobby. El portero anciano agradeció con pocas palabras. Pero antes de irse, se acercó a Esmeralda y le entregó algo envuelto en papel marrón. Era una libreta vieja. Adentro, con caligrafía temblorosa, don Próspero había anotado durante años pequeñas observaciones sobre las personas que cruzaban su lobby. Una de las páginas, fechada hacía mucho tiempo, decía simplemente: mujer del servicio nocturno, Esmeralda. Lleva un libro grande en la mochila. Lee. Estudia. Algo grande hay debajo de ese uniforme. Algún día se va a saber. Esmeralda apretó la libreta contra el pecho. Don Próspero, usted me veía. Todos estos años. Señora, yo veo a todos, pero la mayoría se cree que el portero no ve. Y por eso casi nadie me devuelve la mirada como me la devolvió usted desde el primer día. Don Próspero se fue del edificio caminando despacio. Pero antes de cruzar la puerta giratoria, levantó la mano para saludar una última vez. Esmeralda le devolvió el gesto. Renata Solorio Maldonado, la jefa nocturna de Aurora Servicios Integrales, fue ascendida poco después a coordinadora general de operaciones. Aceptó el cargo con la condición de incorporar al equipo de limpieza nocturna a otras profesionales mayores que, como Esmeralda, tenían historias detrás del uniforme. Decía que ya no pensaba mirar a sus empleadas sin preguntarles antes quiénes eran de verdad. Una mañana, ya entrada a otra estación, Esmeralda llegó temprano al piso 32. Antes de empezar el día, cruzó el corredor hacia el despacho que había sido de Iván Bermúdez Salcedo. La puerta seguía cerrada desde hacía meses. Esmeralda la abrió con la llave que le habían entregado. El despacho estaba vacío. Octavio había decidido no asignarlo a nadie. Quería que esa habitación quedara como recordatorio silencioso de algo que él prefería no olvidar. Esmeralda se acercó a la ventana. Miró la ciudad amaneciendo abajo. Sacó del bolsillo del saco la pequeña fotografía gastada de Damián. La sostuvo a contraluz. Después la guardó otra vez. Sacó del otro bolsillo una hoja doblada.
Era la carta manuscrita que Octavio le había escrito aquella primera mañana. La leía a veces, cuando necesitaba acordarse. La leyó otra vez. La guardó. Y dijo en voz alta, mirando la ciudad, una sola frase para sí misma y para todos los que ya no estaban. «Papá, Damián, aquí estoy». Volví. Sonrió. Y salió a empezar el día. Hay quienes creen que el éxito se mide por el momento en que el dinero llega, por el cargo que aparece en la tarjeta, por la oficina que ocupa uno en un edificio alto. La historia de Esmeralda Beltrame Quinteros existe para enseñarnos otra cosa. El éxito se mide por la persona que sigue de pie cuando el dinero se va, por la mujer que cuida a una hija sin pedirle nada a cambio durante años, por la analista que guarda sus libros cuando el mundo le cierra la puerta, porque sabe que algún día la puerta se va a abrir y ella va a tener que estar lista. Y los que humillan a los demás creyendo que el uniforme define al ser humano se olvidan siempre de la misma cosa. Hay mujeres que limpian escritorios durante años, no porque no sepan de finanzas, sino porque saben demasiado, y porque la vida les pidió, durante un tiempo, callar lo que sabían para sostener a quien amaban. Cuando esas mujeres, por fin, deciden volver a hablar, no necesitan levantar la voz. Solo necesitan 3 segundos, y un mundo entero, sin saber por qué, baja el café de la mano para escucharlas.